Hay una cosa que no le he contado a nadie, ni a mi familia, ni a la policía, porque si lo digo en voz alta, tengo que aceptar que sé exactamente lo que vi, y eso me aterra más que cualquier otra cosa. Me llamo Marcos. Tenía 34 años cuando pasó esto. Vivía solo en un departamento en Caballito, Buenos Aires. Cuarto piso, edificio viejo de los años 50, paredes delgadas como papel. Llevaba 3 años ahí y conocía cada ruido del lugar. El ascensor que crujía en las noches, las cañerías que gemían cuando alguien abría el agua en el piso de arriba. Era mi casa, la conocía. Lo que no conocía era a la mujer del 4B. Nadie la conocía en realidad. Se había mudado en junio, según el encargado. Pero yo vivía en el 4A, separado por una pared, y en 3 meses no la había escuchado una sola vez. Sin pasos, sin televisión, sin nada. En un edificio tan viejo como ese, el silencio total de un departamento ocupado no es normal, pero en ese momento no le presté atención. Uno aprende a no meterse en la vida de los vecinos. El primer momento raro fue un martes, las 11 de la noche. Yo estaba leyendo en cama y escuché desde el 4B un golpe, solo uno, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado al piso. Esperé. Silencio total. Me dije que había sido algo cayéndose, un cuadro, lo que sea, y me volví a meter en el libro. Pero el golpe se repitió exactamente 12 minutos después. Conté los minutos porque me pareció raro. Busqué en mi celular, 23:11 el primero, 23:23 el segundo. Lo anoté en una nota de voz, casi como chiste. Después apagué la luz y me dormí. Lo ignoré. 3 días después, subí en el ascensor con una mujer que nunca había visto. 50 y pico de años, bolsa de supermercado en la mano, abrigo oscuro aunque no hacía tanto frío. Bajó en el 4.º piso. La seguí con la vista mientras caminaba por el pasillo y giró hacia el 4B. Metió la llave, entró, cerró. Eso fue todo. Normal, ¿no? Salvo que cuando llegué a mi puerta y estaba buscando mis llaves, escuché desde adentro del 4B esa misma voz de mujer, hablando, en voz baja, continua, como si estuviera recitando algo. No entendí las palabras. Duró tal vez 20 segundos y se cortó de golpe. No hubo pasos después, no hubo nada, como si la voz simplemente hubiera dejado de existir. Seguí con mi vida. El jueves siguiente, el encargado tocó mi puerta. Me preguntó si había visto a la señora del 4B, que llevaba 4 días sin retirar el correo, que la administración estaba preocupada. Le dije que la había visto el lunes. Me miró de una forma que no supe interpretar en ese momento, como si no supiera si creerme o si yo estaba confundido. El departamento 4B lleva desocupado desde febrero, me dijo. La señora que vivía ahí se fue. No tenemos inquilino nuevo. Le dije que eso era imposible, que yo la había visto entrar con llaves, que había escuchado su voz. El encargado me escuchó sin interrumpirme, asintió y me dijo que iba a revisar. No respondió nada más. Bajó las escaleras. Esa noche no pude concentrarme en nada. Me quedé sentado en el sillón con el televisor encendido pero sin sonido, mirando la pared que compartía con el 4B, una pared de 15 centímetros de yeso viejo. Pensé en cuántas noches había dormido pegado a esa pared, sin pensar en lo que podía haber del otro lado. A las 11:11, el golpe volvió. Una vez, seco, y después, inmediatamente, pasos, lentos, deliberados, desde el fondo del 4B hacia la pared que compartíamos. Se detuvieron del otro lado, a centímetros de donde yo estaba parado. No respiré. Pasaron tal vez 2 minutos.
2 minutos parado frente a una pared, sin hacer ruido, sin moverme, sintiendo que algo del otro lado hacía exactamente lo mismo. Y entonces, muy despacio, alguien golpeó la pared 2 veces, esperando respuesta. No respondí. Me alejé de la pared, fui al baño, abrí el agua fría y me quedé ahí parado hasta que salió el sol. A las 7 de la mañana llamé al encargado. Le pedí que abriera el 4B conmigo. Me dijo que no tenía autorización, que tenía que pedirlo a la administración, que podía demorar días. Le dije que no tenía días, que había algo en ese departamento. Me miró de la misma manera que la primera vez, como evaluando si estaba bien. Fui yo solo. Toqué la puerta del 4B, 3 veces, fuerte. Silencio. Pegué la oreja a la madera. Nada. Ni respiración, ni movimiento. Nada de nada. Pero había algo en el suelo frente a la puerta que no estaba la noche anterior. Una marca. En el polvo del piso del pasillo, que en ese edificio viejo siempre se acumulaba cerca de los zócalos. Había una línea, como si alguien hubiera arrastrado algo, o como si alguien hubiera estado parado ahí, muy quieto, durante mucho tiempo, y el peso hubiera dejado una huella. Frente a mi puerta. No desde el 4B hacia afuera, desde afuera hacia el 4B. Nunca llamé a la policía. No sé qué les hubiera dicho. Una semana después pedí el traslado en el trabajo y me mudé a Rosario. Empaqué en 2 días. No le dije nada al encargado hasta el último momento. No volví al edificio. No pregunté nada más. Pero hay algo que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. Algo que recuerdo cada vez que son las 11 de la noche y estoy solo en silencio. La noche que el encargado me dijo que el 4B llevaba desocupado desde febrero. Yo llevaba 3 años en ese edificio, y durante esos 3 años, en ningún momento, había escuchado nada desde ese departamento. Ni una sola vez. Lo que fuera que estaba ahí, no llegó en junio. Llevaba mucho más tiempo, esperando en silencio, aprendiendo mis horarios, mis ruidos, mis hábitos, esperando el momento en que yo respondiera. La gente siempre dice que las cámaras de seguridad te dan paz, que es mejor saber qué pasa cuando no estás. Yo pensaba lo mismo, hasta que instalé la mía. Hay cosas que es mejor no ver. Me llamo Valentina. Cuando esto pasó tenía 28 años y vivía sola en un apartamento en Laureles, Medellín. Trabajo como diseñadora freelance, así que paso mucho tiempo en casa, a veces hasta las 2 o 3 de la mañana frente al computador. El apartamento era pequeño pero cómodo. Sala, cocina, un cuarto, un baño y un pasillo de unos 4 metros que conectaba la sala con el cuarto. Llevaba 2 años ahí y nunca había tenido ningún problema. Piso 11, edificio con portería, zona tranquila. Lo de la cámara fue idea mía, no porque me sintiera insegura, simplemente había visto un video en redes de alguien que había instalado una y había grabado sin querer a su gato haciendo cosas extrañas en la noche. Me pareció gracioso. Compré una cámara pequeña, de esas que se conectan al celular por Wi-Fi, la instalé un viernes en la tarde apuntando hacia la puerta principal y me fui a casa de mi mamá ese fin de semana. El lunes en la mañana abrí la app para revisar las grabaciones. 47 horas de video. La app tiene una función que detecta movimiento automáticamente y marca los fragmentos relevantes. Esperaba encontrar tal vez las sombras de los vecinos pasando por debajo de la puerta, algún gato del pasillo, algo así. Solo había 3 marcadores. El primero, yo saliendo el viernes a las 6:47 p.m. El segundo, yo entrando el lunes a las 8:03 a.m. El tercero, sábado 3:17 a.m. Abrí ese fragmento. La imagen era en blanco y negro, buena resolución. Mi sala en completo silencio, la puerta cerrada, todo en su lugar, el sofá, la mesa de centro, las plantas en la ventana,
todo exactamente como lo había dejado. Y entonces, desde el pasillo que lleva a mi cuarto, salió una figura. Caminó despacio hasta quedar casi en el centro de la sala. No tropezó con nada, no dudó. Caminó como alguien que conoce el espacio. Se detuvo. Quedó mirando directo a la cámara durante 42 segundos. No se movió, no hizo nada, solo miró. Era una persona, alta, delgada, con ropa oscura. No pude ver la cara con claridad porque la distancia y la iluminación no alcanzaban, pero era una persona. Postura humana, proporciones humanas, parada en mi sala a las 3:17 de la mañana. Después de los 42 segundos, giró lentamente y volvió al pasillo. Desapareció hacia mi cuarto. Eso fue todo el fragmento. 48 segundos en total. Revisé la puerta, cerrada con llave y pasador desde adentro. Las ventanas, todas aseguradas por dentro. No faltaba nada. No había señales de ingreso forzado, ningún vidrio roto, ninguna cerradura dañada, ninguna ventana entreabierta. Llamé al administrador del edificio. Me dijo que no había registro de ingresos inusuales esa noche. Revisamos juntos las cámaras del pasillo exterior de mi piso. Nadie entró ni salió de mi apartamento entre el viernes y el lunes. Nadie que las cámaras del pasillo pudieran ver, al menos. Le mostré el video a mi hermano, que estudió ingeniería de sistemas. Lo analizó durante 2 días con un software de edición. Me dijo que el archivo era original, sin edición, sin cortes, sin manipulación de metadatos, fecha, hora y duración consistentes con el servidor de la app. Lo que estaba en ese video estuvo en mi apartamento. Llamé a una amiga que trabaja en psicología forense, solo para tener otra opinión. Vio el video 3 veces. Me dijo que la postura, el movimiento y la forma en que la figura se orientaba hacia la cámara eran consistentes con comportamiento humano consciente, no sonámbulo, no involuntario. Sabía que la cámara estaba ahí. Eso fue lo que más me costó procesar, no el ingreso, no los 42 segundos, sino que lo primero que hizo esa persona al entrar a mi sala fue buscar la cámara con la mirada y quedarse frente a ella, como dejando constancia. Empecé a dormir con la puerta del cuarto con llave. Instalé 2 cámaras más, una en el pasillo y una apuntando hacia la ventana del cuarto. Durante 3 semanas, nada, ningún marcador de movimiento fuera de lo normal. Me convencí de que había sido un evento aislado, algo que no iba a repetirse, algo que tal vez tenía una explicación que yo no estaba viendo. Y entonces, 3 semanas después, revisé el video completo del primer fin de semana, no los fragmentos marcados, todo, las 47 horas. El viernes, cuando yo salí, me detuve 1 segundo en la puerta para revisar si había apagado las luces. 1 segundo. Giré la cabeza hacia la sala y en el fondo del pasillo, casi sin luz, completamente inmóvil, había una silueta parada, esperando, mientras yo todavía estaba ahí, antes de que yo cerrara la puerta. Lo que captó la cámara esa noche ya estaba antes de que yo me fuera. Me mudé 2 semanas después. No borré el video. Está guardado en 3 lugares distintos. No sé por qué. Tal vez porque siento que borrarlo sería admitir que no tiene respuesta. A veces lo abro y lo miro desde el principio, buscando algo que no vi antes, y siempre encuentro algo. Un reflejo en la ventana, una sombra que se mueve un frame antes de que la figura aparezca, un detalle que la vez anterior no estaba o que yo no había notado, o que no quería notar. Y siempre termino preguntándome lo mismo. Si revisé 47 horas y encontré eso, ¿cuántas horas hay en 2 años de vivir sola en ese apartamento que nunca voy a poder revisar? Trabajé 14 años en el mismo hospital. Turno de noche, área de urgencias. He visto morir gente. He visto cosas que no tienen nombre médico. Y solo una vez en 14 años pedí cambio de turno.
Una sola vez fue suficiente. Me llamo Ernesto. En 2011 tenía 47 años y era camillero en el Hospital General de Iztapalapa, Ciudad de México. Turno de 10 p.m. a 6 a.m., 3 noches a la semana. Conocía ese hospital mejor que mi propia casa. Cada pasillo, cada escalera de servicio, cada cuarto que olía diferente. Después de tantos años, uno deja de ver el hospital como un lugar extraño. Es solo trabajo, pasillos, camas, luces de neón, el ruido constante de los monitores. El ala norte llevaba cerrada desde 2008. Goteras, problemas estructurales, algo con los cimientos. Nunca me quedó claro exactamente qué. Nadie iba ahí, ni siquiera los de mantenimiento, porque técnicamente no era parte del hospital activo. La puerta de acceso estaba en el extremo del pasillo central, con un candado y un letrero de zona restringida que llevaba años descolorido. Pasé frente a esa puerta cientos de veces sin pensarlo 2 veces. La primera vez que escuché algo fue un miércoles de octubre, las 2:40 a.m. Yo terminaba un traslado desde urgencias hasta el 3er piso y volvía por el pasillo central. El hospital a esa hora tiene un silencio particular. No es silencio total, siempre hay monitores, alguna voz lejana, el zumbido del sistema de ventilación, pero es un silencio que uno aprende a leer. Y cuando algo no encaja, lo notas de inmediato. Esa noche, desde adentro del ala norte, alguien tocó. 3 golpes, pausados, espaciados, como si alguien estuviera pidiendo que abrieran. No eran tuberías. Las tuberías no golpean así, con ese ritmo, con esa cadencia. Me detuve, miré la puerta. El candado seguía puesto, el letrero seguía ahí. Silencio. Me dije que había sido el edificio, las tuberías, cualquier cosa, y seguí caminando. En este trabajo aprendes a no buscarle explicación a cada ruido. Si te quedas pensando en todo lo que escuchas en un hospital de noche, te volvés loco. Pero la semana siguiente, mismo miércoles, misma hora aproximada, las 2:43 a.m., 3 golpes, idénticos. Esta vez me quedé parado frente a la puerta durante 2 minutos. Conté. 120 segundos mirando esa puerta con el candado, esperando que algo pasara. Nada más. Volví a urgencias sin decir nada. El 3er miércoles, los golpes fueron 5, y después de los 5, una voz. No entendí las palabras. Era bajo, apagado, como si la persona estuviera del otro lado con la boca pegada a la puerta. Pero era una voz humana, sin ninguna duda. Una voz real, con modulación, con intención. Alguien hablando o susurrando hacia la puerta desde adentro. Le conté al jefe de turno esa misma noche. Se rió. Me dijo que el ala llevaba años cerrada y que si hubiera alguien adentro ya lo sabrían, que eran los tubos, que el hospital era viejo, que me fuera a descansar un rato. Me fui sin discutir, pero esa noche, antes de terminar mi turno, hice algo que no debía hacer. Busqué la llave. Las llaves de zonas restringidas estaban en un tablero en la oficina de seguridad, colgadas en ganchos numerados, etiquetadas con cinta rotulada. La del ala norte estaba ahí. La tomé sin que nadie me viera. Volví a la puerta. Eran las 5:08 a.m., 40 minutos antes de que entrara el turno de mañana. El pasillo estaba vacío. Abrí el candado, lo guardé en mi bolsillo. Empujé la puerta. El frío fue lo primero. No un frío de aire acondicionado, algo más estático, más profundo, como el frío de un espacio que lleva mucho tiempo sin calor humano.
Encendí la linterna del celular. 40 metros de pasillo. Cuartos con las puertas abiertas o entornadas, camas viejas con los colchones doblados, equipos cubiertos con sábanas grises que el polvo había vuelto del color del cemento. Las luces de neón del techo apagadas, algunos con los tubos rotos. El único sonido era el de mis propios pasos. Y en el polvo del suelo, perfectamente visibles con la linterna, huellas. Recientes, de zapatos, yendo y viniendo desde el fondo del pasillo hasta la puerta de entrada. Varias veces en distintas direcciones. Alguien caminaba ahí regularmente. No una vez, muchas veces. Seguí las huellas. Pasé 3 cuartos vacíos, una sala de procedimientos con las sillas volcadas, un baño con la puerta arrancada. Las huellas seguían hacia el fondo. El último cuarto del pasillo tenía la puerta entreabierta, unos 10 centímetros. Desde ahí no se veía nada con la linterna. El ángulo no daba. Empujé la puerta con la mano abierta, despacio. Adentro, una cama con sábanas dobladas prolijamente, una botella de agua plástica medio llena, una linterna pequeña de mano sobre la mesita de noche, sin baterías, un par de zapatos viejos debajo de la cama, y sobre la mesita, junto a la linterna, un vaso con agua, con condensación en el vidrio. Alguien había estado ahí hacía minutos. Miré el vaso durante unos segundos que se sintieron mucho más largos. La condensación era fresca, reciente. Y entonces, desde algún punto del pasillo detrás de mí, escuché un crujido de piso. Un solo crujido de piso, como un paso. No me di vuelta. Salí caminando sin correr porque no quería hacer ruido. No quería que supieran que yo sabía que estaban ahí. Volví por el pasillo con la linterna apagada, a paso normal, como si estuviera haciendo una ronda cualquiera. Cerré la puerta del ala norte, puse el candado, devolví la llave al tablero antes de que llegara el turno de mañana. No dije nada a nadie. 3 días después pedí el cambio de turno. Pedí el turno de tarde, de 2 p.m. a 10 p.m. Me lo dieron sin preguntas. Durante meses intenté convencerme de que era una persona sin techo que había encontrado cómo entrar, que el hospital viejo tenía alguna entrada que nadie conocía, que era algo con una explicación simple que yo no había tenido tiempo de encontrar. Y tal vez era eso. Tal vez era exactamente eso. Pero hay 2 cosas que no cuadran. La primera, si alguien vivía ahí para refugiarse, ¿por qué golpear la puerta? ¿Por qué llamar atención sobre sí mismo 3 miércoles seguidos, siempre a la misma hora, siempre con el mismo ritmo? La segunda, cuando revisé las huellas en el suelo antes de salir, la seguí desde la puerta de entrada hasta el cuarto del fondo, ida y vuelta varias veces, pero no había huellas de entrada desde afuera. Las huellas empezaban desde adentro, como si quien estuviera ahí nunca hubiera entrado. Y pienso en ese vaso con condensación, en que llegué segundos tarde o segundos temprano, en el crujido detrás de mí en el pasillo, y en que cuando empujé esa puerta del fondo, la persona que estaba adentro tuvo exactamente el mismo tiempo que yo para ver lo que había del otro lado.